Saludos amigos de nuestro programa Así Vamos. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes dos importantes entrevistas. La primera con el diputado de la Fuerza del Pueblo, Rafael Tobías Crespo. Ahí vamos a tratar su labor legislativa de temas importantes que tienen que ver con el Intran, la movilidad y temas general con lo que es la parte del tránsito y otras iniciativas congresionales. En la segunda entrevista tendremos al antropólogo Edwin Aristi. Ahí vamos a tratar el tema del turismo. El turismo en esta época de pandemia, lo que ha pasado y la perspectiva en la República Dominicana. Con ellos dos importantes temas nacionales. Le agradecemos que mantenga la sintonía con su programa. Así vamos. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chimi. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. La Cámara de Diputados realizó esta semana un trabajo fructífero, aprobando iniciativas, además del trabajo de 49 comisiones y 5 subcomisiones. Sancionó el proyecto que modifica la ley del presupuesto general del Estado de este año y el de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública. Ratificó los convenios de administración del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN 3 para promover el desarrollo a través del sector privado. Por otra parte, el presidente Alfredo Pacheco aseguró que reputados médicos del país le han asegurado que la fiebre porcina africana no afecta a personas que consuman carne de cerdo. También formó una mesa de coordinación con la Suprema Corte de Justicia para acelerar la aprobación de proyectos de leyes. Igualmente, el Congreso rindió honras fúnebres al merenguero Johnny Ventura, exdiputado 82-86. Alfredo Pacheco destacó su labor legislativa. Cámara de Diputados de la República Dominicana. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos Rafael Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo, circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Para nosotros es un placer compartir esta entrevista contigo. Tobías, yo sé que tú eres una persona muy activa, muy dinámico, sobre todo en el Congreso, con buenas iniciativas. Cuando nos salude ahora y nos hable de esa agenda congresional que tú tienes en esta gestión. Bueno, agradecido de la invitación, don Héctor, a este espacio de Así Vamos, ¿verdad? Correcto. Y también saludando a los televidentes que siempre siguen su espacio. Para mí es un agrado compartir con usted. Y desde el punto de vista del Congreso Nacional, que ya nosotros vamos para un tercer periodo, estamos desarrollando un tercer periodo. El primero fue de 6 años, luego nos reelegimos en el 2016, ahora con este periodo. Hemos tenido una agenda muy productiva de 5 proyectos de ley que nosotros hemos sometido. Hemos tenido la capacidad de poder aglutinar un consenso y ya se han promulgado 3 de ellos. Uno de ellos es
la ley 193-19, que de manera rápida lo que busca es oficializar la foto de los patricios en todas las instituciones como únicas obligatorias, recintos policiales, militares, bibliotecas, escuelas, poderes públicos, el servicio exterior, como una forma de mantener viva la imagen de los patricios. Esa ley le da un plazo de 2 años al Instituto Duartiano, a Efemérides Patria y a la Academia de Historia para definir las imágenes de los patricios. ¿Por qué? Porque usted se mete a Google y usted ve 18 imágenes diferentes de Duarte, y eso no debe de ser. Yo estuve, por ejemplo, en Venezuela y en Colombia y veo que la única imagen, hay una sola imagen de Bolívar, de Simón Bolívar, y es la que todos los colombianos y venezolanos recuerdan, y las generaciones también. El otro proyecto que también fue promulgado, que tiene que ver con la discapacidad, es la ley 35-18, que oficializa el día 23 de septiembre, Día del Atleta en Condiciones Especiales. Eso es como una forma de fomentar la disciplina deportiva en todas las comunidades que tienen problemas de autismo, síndrome de Down, problemas de motricidad, de audición, de visión, y que aprovechando precisamente el mes de septiembre, que está el inicio del año escolar, pues se da toda una serie de competencias en esa área. Sí, ahora viene septiembre. Sí, hay una muy importante que ha ido 4 veces al Senado y que ya, por ejemplo, el Ministerio de Educación, a nivel del Departamento de Educación Especial, está esperando, que es la que regula el lenguaje de señas para los sordos y el sistema braille para los ciegos. Esa ley nosotros ya la aprobamos en 2 lecturas recientemente en la Cámara de Diputados, la enviamos al Senado de la República, y una ley que fue la que más me ha catapultado, que la cual duramos, le dedicamos más de 4.000 y pico de horas de comisiones, más de 500 reuniones de comisiones. Yo empecé, don Héctor, trabajando esa ley en el año 2005. Yo fui director general de Tránsito Terrestre 6 años, del 2004 al 2010, y ahí sufrí todas las imperfecciones del sector y me di a la tarea de modificar. Hicimos un primer consenso, que produjimos un primer borrador en el 2007. Usted sabe que estaba las elecciones del 2008, ahí de medio término. Es difícil en un proceso de campaña hacer consenso. Bueno, terminado ese proceso, volvimos a convocar un consenso más abierto a los transportistas, a las empresas de seguro, a los jueces, a los fiscales, y ampliamos el consenso. Se produjo un segundo borrador. Luego ya yo electo diputado, porque en la campaña 2009-2010, tanto en lo interno como a lo externo, yo dije que si era electo diputado iba a lograr darle al país una ley de movilidad, de transporte, de tránsito y seguridad vial, que es hoy la ley 6317. Duramos en el Congreso 5 años y medio. Y eso fue tiempo más que suficiente para que nosotros trabajáramos 15 legisladores. Yo presidí la Comisión Permanente de Obras Públicas por 6 años, de los 10 de los primeros 2 periodos, y durante los primeros 6 años le trabajamos, y aquí agradezco el trabajo de estos 15 legisladores, y luego lo que se agregaron en el segundo periodo, los últimos 6 meses, del periodo anterior, que también trabajaron, pero ya que la ley estaba ya muy avanzada en un amplio consenso con el sector empresarial, los industriales, los navieros, el CONE, los transportistas, las instituciones que se eliminaron, porque había más de 12 instituciones dispersas, OTTT, DGTT, Fondel, CAL, la Caja de Pensión, una serie de distorsiones, y otras que se quedaron, que redefinimos sus competencias, pero ya ese proyecto es ley, y desde el 2017, 21 de febrero, que fue promulgado, el Estado ha ido aplicándola, esta ley, desde el punto de vista de las políticas públicas, los mandatos que establece esta ley, y de una reforma, porque es verdaderamente una reforma. Son 300 artículos que hay en esa ley, con 32 reglamentos de aplicación. ¿Cómo tú valoras ahora, después ya de la ley convertida en realidad, cómo se va aplicando todo eso? ¿Cómo tú valoras ese proceso? Primero lo valoramos bien, porque es como si fuera un parto muy tortuoso para nosotros dedicarle todo este tiempo. Yo creo que yo le he dedicado más de 20.000 horas al trabajo, porque cuando uno va a un programa de televisión, nosotros tuvimos que recorrer todo el país, en todos los medios de comunicación, convencer al país, y después de promulgada tuvimos que recorrer también en todas las universidades. Todo el mundo quería saber de la nueva ley, y uno no puede dejar un hijo suyo suelto. Incluso el Congreso, cuando se aprobó,
delegó en nosotros, que fuimos el autor y el proponente, la fiscalización del cumplimiento de esta ley. Los voceros de todos los partidos, del PRD, del Partido Reformista, del PLD y del PRM en ese momento, pues dieron ese espaldarazo para que nosotros fiscalizáramos su cumplimiento, porque es verdaderamente una reforma. Aunque las expectativas nuestras no han sido satisfechas, entendemos que se ha podido hacer más. Nosotros perdimos, por ejemplo, un tiempo muy precioso desde febrero que se promulgó hasta julio, que el expresidente de la República nombró a la directora ejecutiva del Intran, la primera directora, los directores de las diferentes instituciones que de manera sectorial tenían que ver con el sector, la transformación de la AME a la DGC, que también se dio, pero el simple hecho de esa reforma institucional, de tú tener una autoridad, eso lleva a un nivel de optimización, de eficiencia, porque tú tienes una cabeza a quien reclamarle. Antes, por ejemplo, si alguien quería invertir en el sector, tú decías, ¿y a dónde voy? Sí, era todo era disperso. Entonces, sobre esa base, esa reforma institucional que dio al traste con una sola institución, la transformación de la DGC, la ONSA y la OPRE, que todavía es una materia pendiente. Aquí hay un tema con un decreto reciente que dio el Poder Ejecutivo, que es el 389-21, creando una nueva oficina desde el Palacio Nacional, desde el Ministerio de la Presidencia, que le quita competencias al Intran, a la OPRE y a la ONSA, y no da cumplimiento a un mandato que es el artículo 156 y el párrafo de esa ley, que manda al gobierno, le da un plazo de 6 meses, y no se hizo en el gobierno anterior, de convertir a la ONSA en un operador del Estado, una empresa pública o mixta, pública-privada, y en el caso de la OPRE manda a desagregar las funciones de planificación, diseño, construcción y mantenimiento de sistemas de transporte masivo, entiéndase metros, monorriel, trenes, teleférico, todo lo que es el sistema de transporte, lo que es el diseño de las rutas troncales del país, porque también hay rutas alimentadoras. Sea definido de manera separada a la operación. La operadora entonces sería otra empresa, una empresa del Estado o pública privada, que estaría compitiendo por los pasajeros de los demás entes privados. Esa fue la visión y los principios que nosotros esbozamos en ese artículo 156, su párrafo, que hoy por hoy todavía no se ha cumplido. El Ministerio Público tiene un rol importante desde el punto de vista de la investigación técnica de los accidentes de tránsito con la DGC, el sometimiento y lograr sanciones en el régimen sancionador, el régimen de consecuencias, que es importante porque en el caso penal, no de la parte civil, que es de responsabilidad civil, que ya tiene que presentar las pruebas en la aplicación correcta de esta ley, porque ya sí se han sentado precedentes, don Héctor. Esta ley ha llevado a que los tribunales hayan dictado prisión del máximo, que son 3 años, para una persona que con lo que le llaman las agravantes ha matado en un accidente de tránsito 1, 2, 3 o varias personas, porque se entiende que un accidente nadie lo quiere tener, que cuando tú matas a alguien en un accidente de tránsito es un homicidio culposo, sí, un homicidio doloso, no planificado. Y sobre esa base entonces, desde el punto de vista penal, la prisión debe ser la excepción. Pero hay algunos ilícitos, hay unas violaciones a la ley que se pueden considerar como una premeditación y una planificación, como que usted hizo todo lo posible, y esa es la investigación técnica que debe arrojar las pruebas y las evidencias para que las víctimas o los abogados de las víctimas, el mismo Ministerio Público, y también, ¿por qué no?, las empresas de seguro, que tienen que demostrar quién causó el accidente, cuál fue el responsable, y llevar las pruebas, porque en justicia no es lo que usted diga, es que estén las evidencias y las pruebas. Entonces yo creo que las aspiraciones nuestras era que nosotros pudiéramos haber visto un cambio, qué sé yo, en 4 o 5 años. Ya vamos para 4 años, casi rondando los 5, y los cambios que nosotros esperábamos y que entendíamos que se podía hacer. Usted me dirá, bueno, Tobías, es verdad que de la noche a la mañana una ley no va a lograr resolver todos los problemas, pero si se mantiene la voluntad política, se aplican recursos presupuestarios al Intran, a la DGC, a los ayuntamientos, al Ministerio Público, a la justicia, se envuelca la inversión privada, por ejemplo, en el sector, se capacitan a los agentes, a los empleados de las instituciones, y se logra llevar una de las propuestas más importantes y más bellas que tiene esa ley, que es la educación vial en las escuelas, en la parte preuniversitaria,
desde el nivel inicial, el nivel básico y el nivel medio, porque la educación vial es civismo, sí, claro. Es respetar los derechos del otro, es ceder el paso, es respetar las normas, y eso se aprende en dos sitios, o en la casa o en la escuela. Entonces, nosotros con esa políticas públicas que están definidas en 3 artículos, consideramos que cuando el Ministerio de Educación, el Consejo de Educación se siente con la escuela vial que fue creada por la ley y el Intran y se empiece a insertar en cada uno de esos niveles, pudiésemos ver un cambio en la actitud de los conductores y de los pasajeros y los peatones. Las aplicaciones, como tú dices, eso se lleva su tiempo, pero también hay que hacer observaciones para que las cosas se hagan bien. Después de la pausa, tú y yo vamos a tratar ese tema. Pausamos. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chini. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. La Cámara de Diputados realizó esta semana un trabajo fructífero, aprobando iniciativas, además del trabajo de 49 comisiones y 5 subcomisiones. Sancionó el proyecto que modifica la ley del presupuesto general del Estado de este año y el de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública. Ratificó los convenios de administración del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN 3 para promover el desarrollo a través del sector privado. Por otra parte, el presidente Alfredo Pacheco aseguró que reputados médicos del país le han asegurado que la fiebre porcina africana no afecta a personas que consuman carne de cerdo. También formó una mesa de coordinación con la Suprema Corte de Justicia para acelerar la aprobación de proyectos de leyes. Igualmente, el Congreso rindió honras fúnebres al merenguero Johnny Ventura, exdiputado 82-86. Alfredo Pacheco destacó su labor legislativa. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Todavía nos quedamos en la parte del Intran, que la gente cuestiona mucho, de que como que no funciona como se esperaba, y en la parte educativa, porque como tú dices, una ley tan compleja, con tantas variables, tantos elementos, hay que dedicarle mucho tiempo a que la gente conozca toda esta situación, sobre todo en la parte educativa que tú señalas de escuela. Me gustaría oír tu opinión en ese sentido. Mira, como le decía anteriormente, esas expectativas nuestras no han sido satisfechas. En los 3 años anteriores, casi 4 años, se perdió mucho tiempo, le dije al inicio, en la conformación, pero también en la aprobación de los 32 reglamentos. De los 32 reglamentos que establece la ley, que son muy técnicos y muy especializados, solamente se habían aprobado 2 hace 1 año y pico. Me dicen que hay algunos que están en... De los 6.
Me dicen que hay algunos que están en el Poder Ejecutivo esperando el decreto y otros que están en procesos también. Pero ahí perdimos un tiempo muy precioso y eso ha retrasado, y eso ha retrasado mucho la aplicación de la ley, porque esos son los reglamentos los que le dan la parte vital del día a día a una ley en su aplicación. Porque si hubiésemos puesto esos 31 reglamentos, porque el último es cualquier otro reglamento que en el futuro se pueda necesitar, iba a ser más amplio que el Código Civil, por ejemplo, que tiene 2.503 artículos, el último Código Civil que nosotros aprobamos. Entonces hay cosas que van a reglamento, que no tienen que estar en una ley. En ese aspecto nosotros lo que esperamos de estas autoridades nuevas del Intran es que puedan completar los reglamentos, que puedan avanzar muchas políticas públicas que están ahí. Ahí hay un plan estratégico de movilidad urbana sostenible, tanto urbana como interurbana, que es una ruta crítica que le da al Intran con plazos específicos, el plan de la renovación del parque vehicular, la inspección técnica vehicular, la licencia por puntos, pero también que desde el punto de vista del Intran salga a la calle junto con los ayuntamientos y la DGC de manera sectorial a resolver muchos problemas que no necesitan ni de reglamento ni de recursos, sino nada más de disposición. Cuando yo fui voluntad y disposición, porque cuando yo fui director de tránsito, allá había muchos estudios, yo le decía a la gente, pero vamos a graduarnos, vamos a sacar esos estudios a ver qué pasa, aunque nos quememos, pero podemos pasar en la calle. Nosotros, por ejemplo, usted ve los reductores de velocidad que están en los peajes, eso fue nosotros, pero estaba engavetado ahí. Los muritos, lamentablemente, la Tiradentes, la López de Vega, y entonces teníamos que poner impedimentos para que la gente pudiera cumplir la doble raya amarilla, que es una barrera física desde el punto de vista de la pintura o de la señalización. Yo creo que coordinando incluso con la DGC, la fiscalización de la luz roja, del paso de peatón, del giro a la derecha, de que nadie se parquee a la derecha para entaponar y hacia atrás crear un entaponamiento, pero también el doble parqueo. El doble parqueo no necesita más que la DGC, el Intran y las alcaldías definan en qué corredor, si es sur, norte, norte-sur, este, oeste, oeste-este, deben parquearse los vehículos y de qué lado no se deben parquear, y eso te va a mejorar el flujo, lo que le llaman el nivel de servicio de una vía para la cual fue diseñada, te lo puede mejorar en un 50% y hasta en un 33%, dependiendo de la cantidad de carriles. Y eso no hay que tener recursos, no hay que esperar reglamentos, sino disposición. Muchos de los problemas del tránsito y de la vialidad se resuelven es saliendo a la calle, haciendo los estudios, por ejemplo, los cambios de sentido, el reordenamiento vial, porque el tránsito no es determinístico, es probabilístico. El tránsito te cambia un patrón de un momento a otro. Es dinámico, te construyen plazas comerciales, donde habían casas te montan torres y edificios, y donde habían 2 vehículos te meten 100 y pico de vehículos, y ya ahí tú tienes un cambio de todo el patrón. Entonces eso hay que estar continuamente en la calle. Tobías, tú que conoces mucho de eso, este proceso que está llevando a cabo el Intran con el asunto de los motores, ¿qué te parece eso? Bueno, ¿Qué opinión tú tienes sobre eso? Nosotros, nuestra opinión, que ya lo hemos visto, lo hemos dicho en otros programas, es que en aspectos específicos no se está cumpliendo con la ley y se está violando algunos otros temas de la ley. Por ejemplo, están dándole la licencia sin que los motoconchistas pasen un examen teórico, un examen práctico, la depuración de la certificación de no antecedentes penales, y no hay que llevar la certificación de no antecedentes penales, y le están dando licencias a todo y la ley establece eso, pero también y sobre todo un sector que es el que más contribuye a los accidentes de tránsito. En los accidentes de tránsito del 60 al 67% está involucrado una motocicleta, y eso representa para el Estado, nada más en el sistema sanitario, en el sistema de salud, más de 60.000 millones de pesos se gastan todos los años en atender las víctimas mortales y los que quedan heridos en los hospitales traumatológicos. Es decir que ese sector, lo que es la motocicleta, debe regularse de manera muy seria y muy responsable. Esos son los que más requisitos hay que poner. A eso es que más rigurosidad habría que poner. Entonces, el reglamento que se aprobó, que fue uno de los 6 que se han aprobado, que es el de licencias de conducir, donde clasifica las motocicletas dependiendo del cilindraje y define licencia 1A y 1B, que anteriormente nada más era licencia categoría 1, determina incluso la ley que deben tener la depuración, la tipificación sanguínea, un examen teórico, un examen práctico, la certificación de no antecedentes penales y sobre todo
que en este caso, según me informan, no sé si lo han parado porque ya nosotros hicimos la indicación, el que tiene categoría 2, que es la licencia de vehículos livianos, lo están poniendo a sacar otra licencia categoría 1 para la motocicleta, que la misma ley establece y el mismo plástico que si tú tienes licencia categoría 4, puedes manejar categoría 3, si tienes categoría 3, puedes manejar categoría 2. ¿Por qué? Porque para que escalar a cada una de esas categorías tienes que tener la previa y tienes que por lo menos durar un año con la licencia anterior para tú pasar a la próxima. Entonces, eso también son aspectos que no se están tomando Pero en eso cuenta. que tú has dicho es muy serio, porque una persona que conduzca un motor sin examen teórico ni práctico puede ser prácticamente un peligro público. Bueno, y sobre todo, vuelvo y repito, uno de los usuarios más vulnerables de la vía. Es decir, el usuario de motocicleta junto con el peatón y el ciclista son los usuarios más vulnerables. ¿Por qué? Porque la carrocería es su cuerpo, su cabeza, el cráneo, el tórax, las extremidades inferiores y las extremidades superiores. Entonces, cuando hay un impacto, es casi mortal, dependiendo de la velocidad. Y la mayoría de esos motoristas manejan como que ellos no entienden que son ellos la carrocería. Por el nivel de educación, entonces se debe exigir un examen teórico, un examen práctico y mayor rigurosidad. Porque no es que, es decir, la seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana y el plan que está implementando el gobierno de seguridad ciudadana tiene que tomar en cuenta la motocicleta, sobre todo porque en la misma ley establecimos el número de la placa en el casco y en el chaleco, y que el chaleco sea retroreflectivo para la conducción nocturna. No es para que pongamos publicidad política ni comercial, sino para que de noche, cuando el conductor, igual que el ciclista, que debe llevar ciertos aditamentos retroreflectivos, le indique al conductor que ahí hay un ciclista y que ahí hay un motociclista. Entonces, desde el punto de vista de ese aspecto, nosotros entendemos que ese número de indicación es también para registrar la motocicleta, se le da la licencia que se tenía anteriormente y le permite al Estado desagregar o separar el que usa su licencia para motoconcho o mototaxi, como le dicen, para delivery, que aquí con la pandemia ha sido profuso la utilización de los delivery, para mensajería, que muchas empresas públicas y privadas utilizan los mensajeros, y ya el que usa su motocicleta para conducirse de manera particular o para diversión. Hay provincias, yo no sé si usted ha ido a Bonao, a esta hora en Bonao, o desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche salen las damas en pasolas a divertirse en las calles de Bonao, a pasear. Sí, exactamente. Entonces, la seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana. Yo sé que en los atracos, los sicariatos y muchos crímenes se producen en motocicletas y muchas veces se utilizan dos, porque ejecuta el primero y luego hay un segundo por si no se dio bien el mandato, pues, y eso el gobierno tiene que caerle atrás, pero no todos los que utilizan la motocicleta son delincuentes, es una proporción muy mínima que aprovecha este mecanismo que es fácil de hacer la huida o la escapada en caso de un acto delictivo. No me gustaría terminar la entrevista sin que tú te refieras, vamos a decir, a la parte de tu partido, sobre todo que vamos a tener un año de gestión de gobierno, ahora en agosto se cumple un año, y sobre todo desde el punto de vista del Congreso, ¿cómo ustedes como bloque de diputados ven la gestión gubernamental? Bueno, la Fuerza del Pueblo está ahora mismo inmerso en el Plan General de Afiliación y Organización para llevar de aquí a octubre, noviembre, en 6 meses que inició, tener más de 1 millón de afiliados y como partido mayoritario llevar ese padrón en la Junta con una calidad, porque estamos verificando y validando la aceptación de cada una de las personas que dicen aceptar ser miembro de la Fuerza del Pueblo, lo que nos va a permitir que a inicio del próximo año, cuando culmine este proceso, la Fuerza del Pueblo inicie lo que se llama el primer Congreso electivo o elector Manolo Tavares Justo, donde se va a elegir al presidente, porque las autoridades que están actualmente están de manera temporal, transitoria, hasta que venga este primer congreso, porque ya hicimos el primer congreso constitutivo. Cuando termine esto, yo digo que iniciaría en el mes de enero o febrero del próximo año, se va a elegir el presidente, el secretario general, los titulares de las 52 secretarías y los viceelectivos, los presidentes provinciales, municipales, de circunscripción, de distritos municipales, de ultramar, y sobre todo que las direcciones medias se conformen por el mandato del mismo Congreso, que nosotros hemos sido parte de la historia. Don Héctor, yo no fui parte de la historia cuando don Juan fundó el PLD, el partido al que pertenecía en el 15 de diciembre del 73, pero ahora sí fuimos parte de la historia en la creación del primer Congreso Constitutivo
del pueblo, profesor Juan Bosch, de la Fuerza del Pueblo, donde produjimos 17 documentos que en un solo libro definen la declaración de principios, la política de la mujer, de la juventud y todos estos temas. Pero ya basado y superado parte de esos retos, el país necesita crecimiento económico, que la economía se levante, que se generen empleos y sobre todo de calidad, y que sobre todo la educación, la salud, el trabajo puedan volver a retomar su ritmo. Y sobre esa base, pues la Fuerza incluso del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, toda la semana está haciendo ruedas de prensa y opinando, no solamente diciendo las cosas que no se están haciendo correctamente, sino planteando propuestas de cómo solucionar esos problemas. Bueno, todavía muchas gracias. Vamos a tener otra ocasión. Se nos quedó la ley de las TI, de las telecomunicaciones, en un solo programa. En un solo programa, porque estos fueron temas también muy interesantes. Agotamos mucho, sí. Te agradecemos esta oportunidad que nos haya dado. Gracias, don Héctor Guzmán. Contigo esta entrevista. Para mí un gran placer compartir Igualmente, con usted. Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional. Muchas gracias. Pausamos. La Cámara de Diputados realizó esta semana un trabajo fructífero, aprobando iniciativas, además del trabajo de 49 comisiones y 5 subcomisiones. Sancionó el proyecto que modifica la ley del presupuesto general del Estado de este año y el de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública. Ratificó los convenios de administración del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN 3 para promover el desarrollo a través del sector privado. Por otra parte, el presidente Alfredo Pacheco aseguró que reputados médicos del país le han asegurado que la fiebre porcina africana no afecta a personas que consuman carne de cerdo. También formó una mesa de coordinación con la Suprema Corte de Justicia para acelerar la aprobación de proyectos de leyes. Igualmente, el Congreso rindió honras fúnebres al merenguero Johnny Ventura, exdiputado 82-86. Alfredo Pacheco destacó su labor legislativa. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chimi. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. $80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos, Edwin Aristi. Esta entrevista fui yo que la busqué, porque quería oír a una gente que es terrenal en el tema del turismo, conoce bien el tema del turismo. Y además, un antropólogo, una persona que conoce también profundamente todo lo que tiene que ver, no solo con el turismo de playa y sol, sino con todo lo que es nuestro país. Conoce este país de arriba abajo. Te saludamos, te damos la bienvenida. ¿Qué tú nos puedes decir? Lo que ha pasado en la República Dominicana en el tema del turismo y qué tú crees que debemos hacer en estos tiempos de pandemia con el turismo. Bueno, gracias. Bienvenido, Primero. El placer realmente es mío, es un gran honor poder estar en este programa. Ya tenía deseo que me invitaran hace rato. Y yo quería invitarte. Puyando a ver si me invitaban. Bueno, lo logramos. Sí. Y un saludo, claro, a toda esta gran legión de seguidores de este programa. Fíjese, la apertura del turismo en República Dominicana tenemos que verlo desde, digamos, dos vertientes. La parte positiva, que va rindiendo sus frutos.
es innegable, va rindiendo su fruto. En este momento, solo 3 destinos a nivel mundial están abiertos sin restricciones. 3. 3. República Dominicana, Albania y Costa Rica. Son los únicos 3 del mundo que no tienen restricciones. El 29% de los destinos internacionales, que significan alrededor de 63 destinos, están cerrados todavía desde el 2020, desde mayo del 2020. Y alrededor de un 36% se mantienen con una, digamos, una restricción parcial. Hay un 34% más o menos que están abiertos pero exigen ciertos protocolos, como el caso, por ejemplo, de pruebas de COVID, hacer incluso cuarentena a la llegada del nacional a su territorio de regreso. Sin embargo, República Dominicana desde septiembre del 2020 prácticamente está abierta, cumpliendo con unos protocolos que fueron creados, y esto ha permitido que la hotelería dominicana, porque hay que también separar una cosa de la otra, realmente se habla de turismo y en nuestro país iniciamos más bien con apertura de la hotelería. Los hoteles. ¿Qué tú quieres decir con eso? Bueno, es que el turismo es mucho más que hostelería, que como debería ser llamado. Sí. O sea, el turismo implica excursiones. ¿Y a partir de cuándo comenzamos a realizar excursiones? Es en este año cuando se comienzan a realizar excursiones. O sea que lo que se aperturó realmente en principio fueron un grupo de hoteles y dentro de esos hoteles un porcentaje de las habitaciones. Correcto. Claro, esto sirvió, digamos, de experimento para nosotros ir afinando. ¿Por qué? En la medida en que los países emisores se van abriendo, pues esto nos va beneficiando. Y hoy en día República Dominicana ha sido elogiada, inclusive por la misma Organización Mundial del Turismo, en cuanto a este proceso de apertura y los protocolos que hemos tenido. Pero si hacemos digamos, una especie de análisis respecto a cuán beneficioso ha sido la apertura, yo creo que nos hemos arriesgado demasiado. Que ha sido muy riesgoso. Sí, hemos arriesgado demasiado a la población con la finalidad de mantener abiertos hoteles, un grupo de hoteles. ¿Por qué? Bueno, porque al estar abiertos sin restricciones, nosotros estamos permitiendo de que puedan llegar a nuestro país las diferentes variantes que ya se han detectado en República Dominicana de esta pandemia. En Europa hay varios países que dan alertas, pero nosotros somos de esos países que están dentro de las alertas, por no tener, digamos, restricciones de venir a hacer vacaciones a nuestro país. Entonces, por ejemplo, Alemania, Reino Unido, Italia, España nos tienen con ciertos niveles de alerta. Y mientras estos países, que son los que nos envían los turistas a República Dominicana, nos mantengan bajo alerta o bajo algún tipo de llamado, pues realmente esa apertura que nosotros hemos tenido no va a dar resultado. Porque una cosa es que nos estén elogiando y otra cosa es la realidad de llegada que estamos teniendo. Edwin, pero y a la hora de las autoridades planificar estos planes, ¿verdad?, de incentivar para la recuperación del turismo, ¿no consultan con todos los actores del sector? Hasta el momento no. No. Incluso a la llegada del ministro de Turismo y de este gobierno del presidente de Luis Abinader, y habíamos hecho la sugerencia de que es momento de que las autoridades de República Dominicana se reúnan con el sector turístico en pleno. Incluso se habló de tratar de reaperturar o de reorganizar más bien la CADOTUR, que es la Cámara Dominicana de Turismo, que ha desaparecido. Hace ya unos cuantos años, más de 2 décadas quizás, que desapareció, porque allí en esta CADOTUR se agrupaban los sectores del turismo dominicano y así poder conversar de frente y escuchar cuáles son los problemas y también cuáles son las sugerencias que da cada sector. Porque, por ejemplo, de los sectores que hemos mencionado, nadie puede conocer mejor la problemática que tiene un guía o que tiene un transportista o que tiene un tour operador que ese mismo sector. Exactamente. Entonces, si bien es cierto de que hay problemas en cada uno de los sectores, también esos sectores saben cómo se podría solucionar el problema, por lo menos darían una idea. ¿Qué tú crees que pudieran hacer las autoridades? Comenzando por eso, de que con todos los actores del sistema se puedan sentar a elaborar un plan acorde con esta realidad, porque la pandemia no termina ahora. Entonces, cuando pausemos, yo quiero que tú
Entremos por ahí. ¿Qué sugerencia tú tendrías para la autoridad en esa línea? Pausamos. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados realizó esta semana un trabajo fructífero, aprobando iniciativas, además del trabajo de 49 comisiones y 5 subcomisiones. Sancionó el proyecto que modifica la ley del presupuesto general del Estado de este año y el de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública. Ratificó los convenios de administración del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN 3 para promover el desarrollo a través del sector privado. Por otra parte, el presidente Alfredo Pacheco aseguró que reputados médicos del país le han asegurado que la fiebre porcina africana no afecta a personas que consuman carne de cerdo. También formó una mesa de coordinación con la Suprema Corte de Justicia para acelerar la aprobación de proyectos de leyes. Igualmente, el Congreso rindió honras fúnebres al merenguero Johnny Ventura, exdiputado 82-86. Alfredo Pacheco destacó su labor legislativa. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chimi. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda, depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate. Refuérzate. Ya. Edwin, en la pregunta anterior la dejamos sobre el tapete. Si fuéramos a hablar con el amigo David Collado, que yo conozco muy bien, amigo nuestro, para hacer un plan, sobre todo que este gobierno ya va a cumplir un año, ahora en agosto, el 16, ¿qué pudiéramos tomar en cuenta en una situación como esta? Esa fue la pregunta que dejamos en el tapete. Bueno, uno de los elementos que hay que tomar en cuenta es la nueva forma que trae el turista para disfrutar de las vacaciones. Viene de un encierro, sí, pero también con el temor de un virus que todavía no está bajo control, que todavía la misma ciencia no sabe cómo se está comportando. Entonces, por ejemplo, la Semana Santa reciente, los alquileres, digamos, de espacios como habitaciones, villas, etcétera, que más se utilizaron fueron precisamente los llamados R&B, que es más bien la renta de villas privadas, que bueno, al 100%, cuando algunos hoteles todavía no habían logrado completar el porcentaje que permitía la ley. O sea, que la gente quiere estar aislada. Exacto. Necesita espacio para ellos poder sentirse cómodos. Sí. Entonces, es momento quizás de ir pensando en nosotros poder desarrollar otras modalidades de turismo que tenemos en el país y que son factibles de elaborarse en zonas que no tienen playa. Aquí tenemos zonas de montaña muy conocidas que pudieran perfectamente comenzar a desarrollarse con esas modalidades de R&B, porque hay mucha gente que tiene villas allí. Sí. Pero además hay otras pequeñas localidades con clima, con vegetación, que podrían ser parte de esa oferta que tendría la República Dominicana, además del sol y playa. Porque realmente el sol y playa se va a mantener.
quizá no con la misma fuerza, pero es innegable de que mucha gente anda buscando estar en el sol, tratar de disfrutar al aire libre. El temor es cuando tengan que ir al restaurante o a los espacios donde se congrega mucha gente. Por eso quizás andan buscando escenarios naturales o ecolodge, por ejemplo, que fueron también de esos espacios que la gente estuvo buscando para Semana Santa, porque los ecolodge pues son más pequeños, lo que implica que hay menos cantidad de público allí, y entonces esto permite que la gente pueda disfrutar sin temor, además de que estará en un escenario natural. Entonces tú estás señalando que esas son áreas que había que establecer prioridad y acondicionarla para poder dar esos servicios. Claro, de hecho, una de las modalidades de turismo que nosotros tenemos un gran futuro, en el momento en que las autoridades lo entiendan, es lo que para los franceses se llama chez l'habitant, que es el turismo rural. El turismo rural no es más que vivir en la casa de una familia campesina. Sí. Pero esa familia campesina no tiene que tener lujos, no, es esa casa de madera. Yo viví eso en Michigan, que fui cuando joven a eso. Sí, o sea, y los Yo viví con europeos, los campesinos. los europeos les encanta, el alemán, incluso el Land und Leute, que se llama en alemán, le encanta poder irse a una casa de una familia a desayunar lo que ellos desayunan, o sea, ese pan con chocolate en la mañana, o ese café, o esos víveres que uno acostumbra a desayunar aquí, y luego irse a ordeñar la vaca. ¿Tú crees que eso se puede hacer aquí? Pero claro, todavía nosotros podemos hacerlo. A pesar de que nuestro país ha cambiado mucho, porque la población dominicana se ha tornado más urbana que rural, hasta los años 80 o 90 era todo lo contrario, era una población más rural que urbana, y entonces lamentablemente esa ruralidad, pues la gente migró hacia la ciudad buscando mejores lugares de trabajo, etcétera, y hemos abandonado un poquito el campo, pero todavía es muy factible para nosotros. Edwin, y la parte tecnológica que tanto ha evolucionado en sentido general en la pandemia, en el turismo, ¿cómo pudiera influir eso? Bueno, por ejemplo, el tema del Airbnb es a nivel tecnológico, o sea, es a nivel de internet que se hacen las rentas. Exacto. De hecho, la mayor parte de los turistas que han venido a República Dominicana lo han hecho a través de plataformas y no directamente a través de turoperadores. O sea, los turoperadores, que son los que nos venden realmente a nivel internacional, sobre todo en esas ferias que se hacen, es allí donde se hacen los acuerdos entre turoperadores y hoteles. Entonces el turoperador monta su oficina en los países de origen, los países emisores, y se comienza a mercadear. Sin embargo, en estos últimos meses, con esta covidianidad, Sí. la gente ha ido reservando a través de plataformas. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Ventajas, bueno, se pueden conseguir mejores precios. Desventaja, no hay quien te represente en el hotel. Cuando llegas al hotel, si la habitación que te tocó tiene algún problemita, ¿a quién tú le reclamas? Tienes que ir a reclamarle directamente al hotel a ver cómo lo soluciona. Cuando es por turoperador, el turoperador tiene representante en los hoteles. Te sucede algo, tú llamas al representante, y entonces ese representante es el que va a dar la cara por ti con el hotel. Y así se van solucionando los conflictos. Pero eso de la parte tecnológica es uno de los elementos a tomar en cuenta ahora en una nueva planificación. Claro, bueno. Porque eso está pasando en el mundo entero. Así es, ya la mayor parte de la gente primero revisa a través del internet un sinnúmero de informaciones y trata también de hacer las reservas. O sea que la tecnología, sin duda, vino para quedarse y es uno de los elementos que se está utilizando. Inclusive se está usando tanto de que hoy en día hay excursiones digitales. ¿Cómo? O sea, ya nosotros la tenemos en Santo Domingo. Hay un par de jóvenes que han tenido la idea de ir, por ejemplo, a la ciudad colonial, filmar y crear entonces un tour virtual. Ya se está usando de esa manera la tecnología, sí. Y en muchas partes del mundo también, que no hay que ir al país para poder tener cierta experiencia de visitar algunas ciudades. Yo estuve en esta semana precisamente en La Terrena, compartiendo con gente que te tiene y cosas ahí, y yo le preguntaba, ¿cómo va el asunto del turismo aquí? Bueno, mira, aquí a nosotros nos está yendo bien. Ahora bien, el turismo que se está como desarrollando ahí, me explicaban ellos, es que 2 o 3 extranjeros se asocian y construyen una casa, y uno viene en una época, el otro en otra y otro en otra con la familia. Hoy, digo yo, ¿cómo va a ser? Me dice, sí, porque aquí lo que están es residiendo. Tú ves eso que están caminando por ahí, esos blanquitos, no es que vinieron ahora, no, es que están residiendo aquí. A mí me llama mucho la atención. La Terrena es casi una comunidad francesa. De hecho, el nombre La Terrena tiene que ver con un nombre francés, Le Terrien, cuando aquella ocupación de la época francesa, cuando Napoleón incluso intentó
establecer en Samaná la famosa ciudad napoleónica. Okay. Y entonces hay muchos nombres que vienen del francés y Las Terrenas es uno de esos nombres que se aplatanó. Y bueno, hace un tiempo de que Las Terrenas es una localidad donde muchos franceses residen, sí, viven permanentemente. Es verdad. Y otros han comprado casas de segunda residencia y en épocas como esta suelen venir. Entonces son de esos espacios que tiene Samaná especiales, ¿no? Que uno dice, óyeme, pero realmente, ¿por qué que Samaná no ha despegado o ha estado al nivel que está Punta Cana? Edwin, hemos llegado al final del programa y no hemos terminado, pero yo creo que cerrando el programa nosotros debemos decirle a David Collado, nuestro amigo, ministro de Turismo, que con toda esta experiencia vivida con los actores del sector turismo se reúna, lo escuche y elabore un plan ahora para un segundo año de gobierno a partir de agosto. Así es, de hecho, él ha hecho visita, ha estado trabajando, pero es momento de sentarse en una mesa de diálogo con los sectores. ¿Cuáles sectores más o menos debía incluir un diálogo de ese tipo? Mira, tiene que obligatoriamente estar los turoperadores. Correcto. Porque son los que suplen las habitaciones. Correcto. Ya él tiene los hoteles de su lado, los hoteleros están con él. Turoperadoras, agencias de viaje, dueños de tiendas, guías turísticos, transportistas, suplidores de excursiones, sí, porque los suplidores de excursiones también son un elemento importante dentro del turismo dominicano. O sea que él tiene varios sectores con los cuales se puede reunir y a partir de ahí comenzar a tener insumos muy buenos para planificar el próximo año de turismo en República Dominicana. Gracias, Edwin. Seguimos hablando después, Claro. a ver qué va a pasar. Gracias. Pausamos. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados realizó esta semana un trabajo fructífero, aprobando iniciativas, además del trabajo de 49 comisiones y 5 subcomisiones. Sancionó el proyecto que modifica la ley del presupuesto general del Estado de este año y el de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública. Ratificó los convenios de administración del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN 3 para promover el desarrollo a través del sector privado. Por otra parte, el presidente Alfredo Pacheco aseguró que reputados médicos del país le han asegurado que la fiebre porcina africana no afecta a personas que consuman carne de cerdo. También formó una mesa de coordinación con la Suprema Corte de Justicia para acelerar la aprobación de proyectos de leyes. Igualmente, el Congreso rindió honras fúnebres al merenguero Johnny Ventura, exdiputado 82-86. Alfredo Pacheco destacó su labor legislativa. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chini. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate. Refuérzate. Ya. En esta semana hemos tenido un hecho lamentable para la República Dominicana. El fallecimiento del artista merenguero Juan de Dios Ventura, Johnny Ventura. El pueblo dominicano está de luto. Y desde este programa nosotros queremos externar nuestra condolencia a sus hijos,
a su esposa y a toda la familia. El pueblo dominicano está de luto. Ha perdido a uno de los artistas más importantes en toda la historia de la República Dominicana. Pasa su alma y consuelo a su familia. Hemos llegado al final de nuestro programa. Así vamos y esperamos contar con ustedes nueva vez en otra entrega de su programa, nuestro programa. Así vamos. Muchas gracias por acompañarnos.